Bienvenidos alumnos a la clase de Salud Pública 2. Mi nombre es Matías Villarreal, soy el profesor de Salud Pública. Hoy vamos a ver la clase número 13, que pertenece a la unidad 3 de investigación. Y el tema de la clase es objetivos de la investigación. Noté que hubo varios inconvenientes con respecto a la pregunta problema. No se preocupen, la vamos a seguir practicando hasta que salga. Es práctica, no se frustren. La pregunta de investigación es muy difícil de hacerla. La idea era que tengamos una noción básica, pero es necesario que la podamos formular, ¿sí? Formularla. Recuerden siempre que las variables van primero, la población luego, y a lo último va el contexto, que es el lugar y el momento, ¿sí? Que cuando hablamos de periodo, hablamos de un periodo de un momento a otro, o sea, tiene que aparecer periodo de enero a mayo, por ejemplo. No es periodo de junio o periodo de 2020. Si es un periodo, tiene que aparecer un lugar y otro, tiene que aparecer los dos. Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy, que es objetivos de la investigación. Los objetivos de esta clase son conocer la función de los objetivos de la investigación, diferenciar el objetivo general de los objetivos específicos y conocer el modo en que se formulan los objetivos. Tipos de objetivos que tenemos. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es inalcanzable. Tiene la particularidad de ser algo que yo quiero lograr, pero que yo sé que no voy a poder alcanzar, ¿sí? Es una idea muy grande, pero va a guiar mi investigación, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviese investigando respecto de el coronavirus, si yo quisiese, mi objetivo fuese encontrar la cura, y sí, ese va a ser mi objetivo general, encontrar la cura, pero quizá no lo pueda alcanzar. No necesariamente tiene que ser alcanzable el objetivo general, a diferencia de los objetivos específicos que sí. Ahora retomemos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es lo que yo quiero lograr, es mi meta, ¿sí? Mi meta, lo que yo me dispongo a hacer en un determinado tiempo. Yo tengo el objetivo de recibirme de enfermero, ¿no? Ustedes como estudiantes tienen el objetivo de recibirse como enfermeros a un largo plazo, ¿no? De primero a tercer año. Entonces, su objetivo general va a ser recibirse de enfermeros. Y el objetivo específico tiene la característica de que siempre es como desmenuzar el objetivo general. Entonces es toda esa serie de pasos que nosotros vamos a tener que hacer para lograr el objetivo general. Si mi objetivo general es recibirme de enfermero, ¿cuáles son los objetivos específicos que yo tengo que hacer para lograr recibirme de enfermero? Voy a tener que estudiar, rendir todas las materias, rendir bien todos los finales, recurrir a la escuela todas las veces que necesite para mantener la regularidad como alumno regular. Todos esos son los objetivos específicos, lo que yo voy a tener que hacer para lograr el objetivo general, ¿sí? En un ejemplo. Retomemos, dice que el objetivo general es inalcanzable. Se formula con un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos son ar, ir. Comenzar, detectar, demostrar, descubrir, conocer, aprender, lograr. Esos son verbos infinitivos. Todos nuestros objetivos van a empezar con verbos infinitivos. Luego está seguido de la pregunta problema. Vamos con un ejemplo. Si yo en mi pregunta problema fuese, ¿cuál es el índice de ausentismo de los estudiantes de enfermería del Instituto A.C. Morón en el año 2020? Entonces, mi objetivo general primero que va a tener un verbo infinitivo, como por ejemplo, descubrir. Después le voy a poner la pregunta. Entonces quedaría, descubrir cuál es el índice de ausentismo de los estudiantes de enfermería del Instituto A.C. Morón en el año 2020. ¿Sí? ¿Le agrego? Lo único que hice fue poner un verbo infinitivo al principio y poner todo el problema luego. Es más sencillo el objetivo general. Y algunos suelen agregarle un plazo en el cual yo pretendo hacer esto, ¿sí? Puede ser un corto plazo, mediano plazo o a largo plazo, conseguir mi objetivo. Mi objetivo es conocer el índice de ausentismo y puedo ponerle un plazo largo, ¿no? A largo plazo. Entonces yo diría, conocer cuál es el índice de ausentismo de los estudiantes de enfermería del Instituto A.C. Morón en el año 2020 a largo plazo. Es decir, que voy a empezar, supongamos, en marzo, y voy a terminar en diciembre. Eso es a largo plazo. Yo lo puedo hacer a corto plazo y empezar a estudiar directamente en noviembre. De noviembre a diciembre, recolectando datos previos y llegando a la conclusión de cuál era el índice o no. ¿Sí? Sería una investigación cuantitativa, de paso lo decimos.
Pero eso es el objetivo general. Es algo inalcanzable, es mi meta superior, la meta final, lo que yo quiero lograr con todo lo que estoy haciendo. Y se formula de esa manera, un verbo infinitivo y después todo el problema. Y a lo último algunos, si quieren, le pueden agregar a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero yo no se los voy a pedir. Luego tenemos los objetivos específicos. Dijimos que los específicos desmenuzaban el general. Eran todos los pasos que yo tenía que hacer para llegar a ese objetivo general. Dice, son los pasos necesarios para lograr el objetivo general mínimo, uno por cada variable. Es decir, como nuestros problemas tienen siempre dos variables, mínimo vamos a tener dos objetivos específicos, no menos de dos. Dos objetivos específicos. Y cada objetivo específico va a estar dirigido hacia una de las variables de mi problema. Si mi problema era cuál es el índice de ausentismo de los estudiantes de enfermería del Instituto Base Morón, yo voy a tener que, primero, definir qué es el ausentismo, ¿no? ¿Qué es el ausentismo para mí? ¿Qué incluye el ausentismo? Si los partes médicos, si la persona faltó por enfermedad, cuenta como ausentismo o no. Si la persona faltó por cuestiones económicas, si cuenta como ausentismo o no. Entonces, mi primer objetivo específico va a ser definir qué es el ausentismo. Y ahí vamos a la fórmula. ¿Cómo se formulan los objetivos específicos? Se formulan de una manera muy parecida al general. También van a tener un verbo infinitivo al principio. Conocer, descubrir, detectar, explorar, investigar, exponer, ¿no? Ir. Verbos infinitivos. Pero no va a estar seguido de la pregunta problema. Va a estar seguido de las variables. Primero va a haber una variable y después otra variable. Entonces dice que lleva la fórmula, el verbo infinitivo, una condición y luego la variable. Y luego, opcional, corto, mediano o largo plazo. Pero eso vamos a dejarlo de lado, pero lo tienen que saber, por eso se los pongo. Entonces sigamos con este ejemplo del índice de ausentismo, ¿no? Mi primer objetivo específico sería dirigido a la primera variable, que es el ausentismo. Entonces yo podría decir, definir qué criterios definen el ausentismo, ¿no? ¿Qué criterios hay para definir el ausentismo? Entonces tengo el verbo infinitivo, el primero que es definir, luego tengo la condición, los criterios, y luego tengo mi variable, que es el ausentismo, ¿sí? Definir los criterios necesarios para el ausentismo. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, da igual. El segundo objetivo específico tiene que ir dirigido hacia mi otra variable. Si mi primera variable era el ausentismo, la segunda va a ser los estudiantes de enfermería, ¿no? Es decir, la condición de estudiante. Y ahí yo puedo decir, mi objetivo, vamos a poner un verbo infinitivo al principio, podría ser conocer. Conocer y una condición, ¿cuáles son los factores que influyen? Vamos a poner ahora la segunda variable, que eran los estudiantes, que influye en la escolaridad de los estudiantes de enfermería. Entonces yo primero voy a definir qué es el ausentismo y después voy a conocer cuáles son los factores que influyen en que los chicos vayan o no vayan a la escuela. Esos serían mis objetivos específicos. Vamos a ver un atajo a la memoria. Dice que los objetivos siguen el mismo formato que el tema y la pregunta. Y es esto que hablábamos, de que el objetivo general empieza con un verbo infinitivo y después es toda la pregunta. Es fácil de hacer, es facilísimo de hecho. Entonces supongamos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Que mi tema fuese tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería. Y mi pregunta fuera, ¿cómo influyen las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería? Fíjense que yo dejo con blanco el tema, para que vean cómo aparece exactamente igual. Lo que aparece como tema aparece exactamente igual en la pregunta, solo que la pregunta le agrega los criterios de pregunta, le agrega el cómo influyen, ¿no? Le agrega una condición y una palabra interrogante, que es el cómo. ¿Cómo influyen la tecnología? Ahí vemos cómo la pregunta, formular en pregunta mi problema de investigación, me dirige a qué es lo que yo quiero saber respecto de eso específicamente. Si yo digo, quiero estudiar las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería, es mi tema, está hermoso, pero no me dice a mí qué es lo que yo quiero estudiar de eso. Yo voy a estudiar sobre la tecnología de la información y el crecimiento profesional de enfermería. Pero ¿qué quiero saber con esto? ¿Qué quiero sacar de estas dos variables? ¿Cómo influyen?
Yo quiero saber cómo influyen las tecnologías de la información en el crecimiento de enfermería. Entonces la pregunta problema a mí me permite dirigir mi investigación, ser específico. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay que ser muy específicos cuando hacemos la pregunta problema. Y tenemos que tener la habilidad para hacerla lo más simple posible. Cuanto más específica es, más fácil de estudiar es. Porque cuanto más variables tengo, cuanto más indefinido está, inespecífico es, más difícil va a ser estudiar, porque más información voy a tener que recolectar sobre ese tema. Vamos a ver cómo queda ahora mi objetivo general. Queda descubrir la influencia de las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería. Fíjense cómo seguimos la fórmula que habíamos mencionado al principio. Verbo infinitivo, que es el descubrir, y después directamente el problema. Descubrir la influencia de las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería. O también podría poner descubrir cómo influyen y pongo todo el problema enterito como está. Pero esta es la otra variable, lo puedo hacer así en forma de afirmación y no necesariamente en forma de pregunta. Pero acá queda mi objetivo general. Releanlo, les doy tiempo para que lo vuelvan a ver. Vamos a repetirlo. El tema es tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería. La pregunta es ¿cómo influyen las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de la enfermería? Y mi objetivo general, es decir, lo que yo quiero alcanzar, mi meta máxima, es descubrir la influencia de las tecnologías de la información en el crecimiento profesional en enfermería. Ahora vamos a ver cómo quedan armados los objetivos específicos si yo tengo este objetivo general. Si el objetivo general es descubrir la influencia de las tecnologías de la información en el crecimiento profesional de enfermería, el objetivo 1 tiene que estar dirigido a la variable 1, habíamos dicho, ¿no? A la primera variable, y el objetivo 2 se va a dirigir a la segunda variable. Entonces tenemos que detectar cuáles son las dos variables de nuestro problema. Por un lado tenemos la variable tecnologías de la información y por el otro lado tenemos crecimiento profesional. Entonces nuestros objetivos específicos van a ser uno para cada uno. El primer objetivo específico podría ser, comienza con verbo infinitivo, conocer. La condición, los tipos de. Y luego la variable, tecnologías de la información aplicables en enfermería. ¿Sí? Conocer los tipos de tecnologías de información aplicables a enfermería. Ese sería mi objetivo específico 1, dirigido a mi primer variable. El objetivo específico 2 podría ser, por ejemplo, porque podrían ser un montón, podría ser, por ejemplo, detectar los indicadores de crecimiento profesional en enfermería. Fíjense cómo acá ya estamos en la variable 2. Y respetamos la fórmula que antes habíamos dicho. Verbo infinitivo, condición y variable. Variable 1, variable 2. Yo les aconsejo que esto lo practiquen. Agarren la pregunta problema que diseñaron ustedes y armen el objetivo. Armen un objetivo general poniéndole un verbo infinitivo y el problema, tal como lo habían escrito. Y después, si quieren, le pueden sacar el contexto o le dejan el contexto. Después practiquen hacer los objetivos específicos. Un verbo infinitivo, una condición, variable 1, después objetivo específico 2, verbo infinitivo, condición, variable 2. Pueden haber un montón de objetivos específicos. Esto es sencillo. Uno a cada variable mínimo. Esto es lo mínimo que debemos hacer. El objetivo general mantuvo la misma estructura que el tema y el problema. La fórmula fue verbo infinitivo más condición más tema problema. Los objetivos específicos son específicos de las variables, uno por cada variable, lo que habíamos dicho, y anuncian los pasos necesarios para lograr el general. Porque yo para lograr conocer mis dos variables tengo que ir de a una. Primero conocer una y después conocer la otra. Y la fórmula en los objetivos específicos fue verbo infinitivo, condición y variable. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tuviese el tema cuidados de enfermería en el paciente con COVID-19, mi pregunta sería, por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en el paciente con COVID-19? Faltan 9 ahí, perdón. En un sanatorio privado de Cava en julio de 2020. Fíjense como acá sí le agrego el contexto y en la pregunta anterior no le había agregado el contexto. Mi objetivo general podría ser describir los cuidados de enfermería en el paciente con COVID-19. Fíjense que solamente le agregué un verbo infinitivo, que es describir. Después es lo mismo que el tema. Así de fácil mi objetivo general. Le agrego un verbo infinitivo y me queda el tema. Punto. Si ese es mi objetivo general, yo marqué en verde la variable 1 y en azul la variable 2, ¿no?
el verbo infinitivo y los conectores en amarillo. Objetivo general entonces era describir los cuidados de enfermería en el paciente con COVID-19. Mi objetivo específico 1 va a estar dirigido a la variable en verde, que es la variable 1. Y podría ser definir los diferentes cuidados de enfermería, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados brinda enfermería, primero que nada? Y a ver cuál de estos es el más adecuado para COVID. Entonces, objetivo específico 1, dirigido a la variable 1, que es la verde, y dice definir los diferentes cuidados de enfermería. Verbo infinitivo, condición, que es los diferentes, y variable 1, cuidados de enfermería. Verbo específico 2. Objetivo específico 2. Evaluar las necesidades específicas de los pacientes con COVID-19. Marqué con azul porque es la variable 2, en azul como está en el objetivo general. Fíjense que evaluar es el verbo infinitivo. Las necesidades específicas de es la condición. Y los pacientes con COVID-19 es la variable 2. De esta manera se arman los objetivos. El objetivo general lleva verbo infinitivo, pregunta. Sin forma de pregunta, no sin interrogación. Pero verbo infinitivo, tema de la investigación o problema de investigación. Y los objetivos específicos son verbo infinitivo, condición y variable. Variable 1 o variable 2. Muy bien, esto fue todo. Los saludo, les agradezco nuevamente su atención. Como siempre, es un placer para mí poder enseñarles a ustedes. Estoy dispuesto a resolver sus dudas. Lo único que les voy a pedir, como siempre, es que lean el material, que vean primero las clases y después planteen las preguntas. Es muy importante que puedan ver el trabajo de sus compañeros que están en el Classroom. Sigan la respuesta de sus compañeros, la respuesta que yo les doy a sus compañeros para guiarse en su propia pregunta. Y luego con las actividades que vamos a hacer con los objetivos también, ¿sí? Así que muchas gracias. Continuamos con las vías de comunicación de siempre, los comentarios de YouTube, Classroom, el chat de Skype y en última instancia mi mail. Mucho gusto, éxitos, miles y para